Un cariñoso saludo para cada uno de ustedes. Dios nos regala una nueva oportunidad para estar unidos en el Espíritu y poder estar en este tiempo de devoción delante del Señor. Y en esta hora quiero invitarles a poder recibir la palabra que el Señor tiene para nuestras vidas. Y les invito a que busquen ahí en su Biblia, en el libro de Hechos, capítulo 16, del verso 22 en adelante, donde vamos a tener la lectura de la palabra del Señor en este día. Hechos capítulo 16, verso 22 en adelante, la palabra del Señor dice así: Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rajándoles las ropas, ordenaron azotarle con varas. Después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándoles les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvos? Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Señor, en ella encontramos la riqueza que tú tienes para nuestras vidas. A través de tu palabra tú nos direccionas. Señor, a través de tu palabra tú nos corriges. A través de tu palabra, Señor, tú vas provocando transformaciones en nuestra vida. Dios, en esta hora yo ruego que esta palabra, Señor, pueda venir, fluir, Señor, poderosamente a todos y cada uno de los que en esta hora, Señor, la reciben. Señor, oro para que sea la persona del Espíritu Santo la que me guíe y la que direccione esta palabra para todos aquellos, Señor, que la anhelan. Amado Dios, que todo argumento que se oponga contra ella sea derribado ahora en el nombre de Jesús. Padre, muchas gracias. La gloria y la honra es para ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Esta es una palabra que está ahí en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Una palabra que está en el contexto del segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Pablo en esta oportunidad, en este segundo viaje, va acompañado de Silas, también conocido como Silvano, y el propósito que Pablo, el apóstol, tenía era de ir nuevamente a visitar a todos aquellos hermanos que en el primer viaje habían sido ganados para el Señor. Este viaje los lleva de Jerusalén y visitan alrededor de 20 ciudades en lo que es el Asia Menor y lo que es también lo que conocemos parte de Europa. Y este viaje Pablo lo realiza en aproximadamente 3 años. 3 años que el apóstol está en gira y 3 años que él está entregando la palabra del Señor. Y el valor de este viaje misionero, de esta palabra que estamos viendo, es de cómo el Señor se manifiesta en la vida de Pablo y de los que lo acompañaban, porque aparte de Silas, luego se le une Timoteo y también se le une el escritor Lucas el médico.
Y vemos nosotros cómo el Señor va trabajando con estos hombres, y hay una tremenda enseñanza para la iglesia. Hay una tremenda enseñanza para cada uno de los creyentes, y permita al Espíritu Santo en esta hora el poder atesorar nosotros la palabra que el Señor nos está entregando. El viaje comienza con un tropiezo. El viaje comienza cuando el apóstol Pablo está planificando este viaje con su compañero de viaje del primer viaje misionero. El primer viaje misionero Pablo lo hace junto a Bernabé, y nos dice el libro de Hechos en el capítulo 15 de que cuando ellos estaban planificando este viaje, era un viaje que necesitaba planificación, era un viaje que necesitaba de estrategia y de quienes lo iban a acompañar, y es ahí cuando se produce un desencuentro entre Pablo y Bernabé. Este desencuentro los lleva al punto de romper las relaciones en ese momento, y por el hecho de que Bernabé quería que fuera su sobrino Juan, conocido como por segundo nombre como Marcos, también conocido como Juan Marcos. Y Pablo se opuso fuertemente a que Juan Marcos no lo acompañara, porque en el primer viaje Juan Marcos los había abandonado. Y esto provocó un desencuentro entre estos dos hombres de Dios. Y es aquí donde encontramos la primera lección para nuestras vidas. Este viaje misionero del apóstol Pablo fue un viaje realmente exitoso. Fue un viaje realmente lleno de la presencia del Señor, y con muestras manifiestas del poder de Dios para que llegar con este evangelio a mucha gente. Muchos se convirtieron. Hubo sanidades, hubo milagros, hubo transformaciones poderosas. Pero nos encontramos de que el viaje no comienza bien. Y cuando tenemos este desencuentro del apóstol Pablo con Bernabé, son dos hombres poderosos en el Señor. Bernabé, en el libro de los Hechos, nos habla que era un hombre lleno del Espíritu Santo. Y es el mismo Bernabé que vendió una propiedad y puso todo el precio de esa propiedad a los pies de los apóstoles. Es el mismo Bernabé que cuando los apóstoles y los primeros hermanos ahí en Jerusalén rechazan la venida, la llegada del apóstol Pablo, porque le temían, es Bernabé el que intercede y lo introduce en el círculo de los apóstoles. Entonces el desencuentro que tiene el apóstol Pablo con Bernabé es un desencuentro que tiene que ver con mirada distinta, el sentir distinto, el percibir las cosas de una manera distinta. Pero eran dos hombres de Dios. Y aquí hay una lección para nosotros. Primero, cuando nosotros llevamos una planificación en el Señor, hay veces que pensamos que si hay algún tropiezo, hay alguna dificultad, tendemos a pensar de que esta es una señal que podría estarnos señalando de que esto no está en el propósito de Dios. Sabemos por la palabra que en Dios estaba el propósito de este viaje misionero de Pablo. Tal vez otros lo habrían abortado diciendo esto no es lo que el Señor quiere. Bernabé parte hacia Chipre con Juan Marcos y tienen también un viaje exitoso. Y el apóstol Pablo parte, ¿cierto?, hacia todo lo que es el Asia Menor y Europa, y tiene un viaje exitoso, y en ese viaje se incorporan nuevas personas al quehacer de la iglesia. Entonces, este viaje comienza con tropiezo. Luego nos encontramos nosotros en el capítulo 16, de los versos 6 al 10, en que el Espíritu Santo se opone a lo que el apóstol estaba planificando. Y esta es otra muestra de cómo Dios va Él determinando los tiempos, las formas que Él quiere llevar adelante con su siervo. Dice el verso 6 del capítulo 16, dice: el Espíritu Santo se los impidió.
ellos iban a ir a una zona, estaba el apóstol direccionado a visitar un lugar. Y dice la palabra que el Espíritu Santo se lo impidió. No dice la palabra el por qué se lo impidió, pero el apóstol y Silas obedecieron, se sometieron. En dos ocasiones el Espíritu Santo se opone a que ellos vayan a algunas ciudades determinadas que ellos lo tenían planificado en su viaje. Y aquí nos encontramos de que es el Espíritu Santo el que los está direccionando en cuanto a los propósitos de Dios, a los tiempos de Dios y a la forma de Dios, a las estrategias que Dios tiene. Luego que el Espíritu Santo le impide a ellos ir en esa dirección, nos encontramos en la palabra que el apóstol tiene una visión de un varón macedonio que le está pidiendo ayuda. En este mismo capítulo lo encontramos, de que le está pidiendo ayuda. Y esta palabra nos muestra de que el apóstol es en ese momento que cae en el conocimiento de que Dios los está direccionando hacia otro lugar. El Señor le cierra algunas puertas en el lado de Asia y le abre puertas en lo que es en el lado de Europa. De acuerdo a la palabra, entendemos que el varón macedonio representa la necesidad que había en Europa. Él estaba clamando por la ayuda, estaba clamando para que el Evangelio de Jesucristo también llegase a ese lugar. Y el apóstol Pablo, sensible a la voz del Espíritu, sensible a la dirección que Dios le está determinando, él se direcciona hacia el lado de Macedonia. Macedonia es lo que encontramos ahí en la unión que tiene actualmente Europa con Asia Menor, en el lado de Grecia, Macedonia también actualmente, y Turquía llega para ese lado. Y ahí nosotros nos encontramos que el Evangelio comienza a extenderse, se abre una puerta hacia Europa. Lo que en algún momento encontramos como un obstáculo, lo que en algún momento encontramos aquí en la palabra como entorpeciendo lo que el apóstol quiere hacer, eso tiene que ver con lo que el Señor está determinando hacer. Y esta es una lección para nuestras vidas. Hay ocasiones en que nosotros nos aferramos a un plan, nos aferramos a lo que hemos planificado, pero es ahí cuando nosotros tenemos que ser sensibles a lo que Dios está mostrando, aún más en aquellas cosas que tienen que ver con el avance, con el crecimiento del reino de Dios. Nosotros, mis hermanos, somos hombres y mujeres espirituales. Por lo tanto, cada cosa que hagamos en lo natural o en lo espiritual, tenemos que buscar la dirección del Espíritu Santo, buscar que el Señor nos esté direccionando. Porque Dios tiene un plan para la iglesia, Dios tiene un plan para el reino, Dios tiene un plan para el mundo, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y es ahí que tenemos que mostrar la sensibilidad que mostró ahí el apóstol para cambiar los planes y someter sus planes a la dirección de Dios. Dios tiene la autoridad. Dios tiene una vista que va más allá de lo que nosotros vemos. Y es ahí cuando nosotros tenemos que mostrar esa sensibilidad para estar atento a lo que Dios está hablando. Es extraordinario como los hechos que van sucediendo acá son hechos que parecen cosas de oposición, pero son puertas que Dios está cerrando y puertas que Dios está abriendo para conducir al apóstol en una dirección que va con el propósito de Dios. Sigue este relato en el libro de Hechos. Ahora el capítulo 16, del verso 16 en adelante, dice la palabra del Señor así. Verso 16 en adelante. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta muchacha, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella.
y salió en aquella misma hora. Esta muchacha tenía un espíritu de adivinación. Era una muchacha esclava que prestaba servicio para sus amos. Y ella tenía un espíritu de adivinación. Un espíritu de adivinación es un demonio. Y esta muchacha, ¿qué es lo que hacía? Trabajaba prestando servicios de adivinación y le daba ganancia a sus amos. Y cuando ella ve a Pablo y a los otros hermanos, ella comienza a seguirlos ahí en la ciudad. Y daba voces diciendo: estos son hombres de Dios. Estos son hombres del Dios Altísimo. Y son aquellos que anuncian camino de salvación. Mira, esta muchacha no estaba diciendo nada ajeno. Esta muchacha no estaba diciendo nada que fuera en contra de lo que representaba el apóstol y los otros hermanos. Pero lo que capta aquí el apóstol son dos cosas. Primero, que esta muchacha está en una condición de esclava en lo natural, prestaba servicio a sus amos, y también estaba esclava de un espíritu de demonio que le daba la posibilidad de estar adivinando, que le daba la posibilidad de ejercer la adivinación. Y el apóstol, cuando capta esto, no es que pasaron por ahí, la muchacha les habló y les dijo esto, sino que cada vez que ellos andaban por la ciudad, la muchacha los seguía y manifestaba esto. Al apóstol ya esto le hace molestia, pero también observa el estado en que está la muchacha. ¿Y qué hace el apóstol? Declara palabra de liberación en el nombre de Jesús, y la muchacha es liberada. Pero junto a esto ocurre algo. El negocio de los amos, el negocio quiebra, el negocio fracasa, el negocio llega a su fin. Y esto molestó en gran manera a los amos de esta muchacha. Y ellos, ¿qué es lo que hacen? Los llevan a Pablo y a Silas y a aquellos que lo acompañaban, los llevan ante la justicia. Y juzgan a Pablo y los azotan, como lo hacían en ese entonces, y los meten en la cárcel. ¿Por qué estamos hablando de esta muchacha? ¿Qué tiene que ver con el relato final al cual queremos llegar? Todo lo que hemos estado manifestando a través de la palabra, tenemos que observar detenidamente de que Dios tiene un hilo conductivo. Dios tiene un plan y va direccionando al apóstol a un plan que tiene que ver con entrar con el evangelio a Europa. Llegar también con el evangelio a aquellos hermanos que ya los había antes entregado la palabra. Pero también cuando ahora el apóstol y Silas es metido a la cárcel, hay un plan también para un hombre en ese lugar. A Dios no se le escapa ningún detalle. Dios tiene un plan que es global, pero también tiene un plan que es local, un plan que tiene que ver con personas en lo individual. Y en la mente de Dios estaba este hombre que conocemos como el carcelero. Esto no es una casualidad, esto obedece a un plan de Dios. Y nos encontramos en el relato que hemos ya leído, ahí del verso 25 al 30, dice que ya el apóstol está con Silas en la cárcel. Ya a ellos lo golpearon, a ellos lo juzgaron, ¿cierto? Y lo meten en la cárcel. Y estando en esa condición, dice la palabra, pero a medianoche, verso 25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Mira, esto es extraordinario. Al apóstol y a Silas lo habían golpeado. Y lo habían golpeado severamente. Lo habían puesto en el lugar de la cárcel, el de más adentro. El lugar de la cárcel de más adentro era donde había más oscuridad, más humedad, y estaba reservado para aquellos reos presos que eran peligrosos. Y más encima dice que lo pusieron en el cepo. En el cepo era una estructura de castigo
donde quedaban ellos en una posición que sus manos y sus pies estaban ahí engrillados y sin movilidad, y eran cosas ásperas, duras, encadenados, y ellos están sufriendo eso. Pero mira, dice la palabra que a medianoche ellos cantaban himnos y estaban orando, y todos los presos ahí en la cárcel escuchaban aquello. Esto es extraordinario. Extraordinario el ver este testimonio que tiene el apóstol y Silas. Hombres que estaban por sobre las circunstancias. Hombres que no se lamentaban, sino que el gozo de la presencia del Señor, que no tiene que ver con las circunstancias terrenales, sino que tiene que ver con aquello que viene del cielo. Ellos se gozaban y alababan al Señor. Y los presos que estaban ahí escuchaban. Entonces dice la palabra, sobrevino de repente un gran terremoto. No fue un movimiento cualquiera, dice un gran terremoto, que se estremecieron los cimientos de la cárcel, y las cadenas se soltaron, las puertas de fierro se soltaron, y quedó todo ahí estremecido. Dice la palabra que despertando el carcelero, aquel soldado romano que estaba de guardia, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, dice que sacó la espada y se iba a matar, se iba a suicidar. ¿Y esto por qué? Porque en el ejército romano, en la ley que tenían ellos ahí, si al carcelero que perdía a un preso, él tenía que pagarlo con muerte, y era una muerte muy humillante. Y este hombre se iba a suicidar, se iba a quitar la vida. Cuando vio que las puertas estaban caídas, las cadenas estaban rotas, él pensó que, aprovechando la oportunidad, todos los presos que estaban ahí habían huido. Pero algo insólito ocurrió, algo extraordinario ocurrió. Cuando este hombre va a matarse, el apóstol Pablo les habla y le dice, clamando a gran voz, no te hagas ningún mal, porque todos estamos aquí. Nadie se había movido. Nadie se había movido. ¿Y esto a qué corresponde? Esto es un hecho extraordinario. Cuando hay reos que están en la cárcel, a la menor oportunidad quieren arrancar de ahí. Seguramente el apóstol Pablo y Silas no estaban solos. Dice, estamos todos aquí. Quiere decir de que había más. Y ninguno de ellos se movió. Y esto habla de que había un ambiente especial en el lugar. Había un ambiente en que la manifestación de la presencia de Dios estaba ahí. Ellos estaban cantando himnos y estaban orando, y dice la palabra, y todos los presos los demás presos estaban escuchando. Y en este detalle tenemos que detenernos un poco, porque esos hombres que estaban ahí también presos estaban siendo influenciados por el ambiente espiritual que el apóstol y Silas habían desatado en el lugar, en razón de estar alabando, glorificando y orándole a Dios. Y es ahí cuando se produce este terremoto. Un terremoto que viene, ¿cierto?, a estremecer los cimientos de la cárcel, pero también vienen a estremecer la vida de este carcelero. Viene a estremecer la vida de este soldado romano. Él se iba a quitar la vida. Él se iba a suicidar en razón, pensando que había perdido a los demás reos. Y es entonces que el apóstol a gran voz le dice, no te hagas daño, estamos todos aquí. Entonces él, sorprendido, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Qué extraordinario, hermanos. Ahí en la cárcel, un lugar oscuro, un lugar húmedo, un lugar donde generalmente se respiraba un ambiente de soledad, un ambiente tan duro, un ambiente de tanto sufrimiento.
ahora hay un ambiente distinto. Este hombre, este carcelero, tiene ahora una convicción de pecado. Él, cuando ve que Pablo lo llama y le dice, no te hagas daño, este hombre dice que va a donde ellos y los ve, ¿y qué hace? Este hombre, temblando, dice, se postró a los pies de él, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Estamos hablando de un carcelero, estamos hablando de un soldado romano, hombres rudos, hombres temerarios. Pero en ese momento, este terremoto no vino a afectar también, solamente la estructura, sino que vino a afectar su vida. Hay un plan de Dios para este hombre y este plan se está cumpliendo. El apóstol tenía que ir en esa dirección porque Dios tenía planeado un encuentro con este hombre. Estaba en presencia de hombres diferentes. Estaba en presencia de hombres de Dios. Estaba en presencia de hombres que manifestaban la presencia, la plenitud de Dios en el lugar. Y esto no hizo más que llevarlo a él a reconocer su condición. Lo lleva a un quebrantamiento, lo lleva a un arrepentimiento, lo lleva a una convicción de pecado, lo lleva a una convicción de su necesidad de Dios. Y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Esta es una pregunta, mis hermanos, amigos que nos escuchan, esta es una pregunta de mucho contenido. Esta es una pregunta que se ha repetido millones de veces. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? La gran pregunta. Este hombre no solamente había sufrido un terremoto en lo físico, sino que se había conmovido su alma, se había conmovido su mente, se había estremecido su vida. Y ahora él sabe que su condición está descubierta delante de la presencia de Dios y reconoce esa necesidad de Dios. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Esta es una pregunta de ayer y una pregunta de hoy. Una pregunta que se la hizo el carcelero y es una pregunta que se repite en el día de hoy. Es una pregunta que hay mucha gente que se está haciendo en esta hora. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Hay gente que en este momento está sufriendo. Hay gente que en este momento su vida ha sido azotada por un terremoto. Su vida ha sido estremecida. Hay gente que tenía planes y esos planes se han deshecho, han caído. Hay gente que había construido toda una estructura social, familiar, económica, y eso se ha ido abajo en este tiempo en que el mundo está sufriendo, en que nuestro país está sufriendo, y hay gente que está preguntando, ¿qué debo hacer? Se me acabaron las esperanzas. Ya mis fuerzas flaquearon, mis recursos que tenía ya no los tengo, ya no tengo idea, y si las tengo las ideas estoy limitado. ¿Qué debo hacer? Hay gente que se está preguntando. Hay personas que están viviendo un verdadero terremoto. Hay gente que lo ha perdido todo o lo están perdiendo todo. Y esa gente necesita respuesta. La misma pregunta que hizo el carcelero, ¿qué debo hacer para ser salvo? Hay gente que en este momento se está preguntando, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Iglesia, ¿qué vamos a responder? ¿Qué vamos a responder? ¿Cuál fue la respuesta de Pablo? La respuesta de Pablo fue, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La respuesta que da el apóstol es una respuesta sencilla. Es una respuesta ajustada a una necesidad
pero es una respuesta que viene, que brota de lo más íntimo de Pablo, de un apóstol que ha sido transformado, de un hombre cuya vida ha sido transformado, aquel que declaró en el libro, en la carta que se escribe a los filipenses, que él escribe a los filipenses, habla de una realidad presente y de una realidad anterior. Pablo dice lo siguiente, y tiene que ver con la respuesta que él expresa. Dice, aunque yo tengo también, Filipenses capítulo 3, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, Pablo dice, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, soy irreprensible, dice el apóstol. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Cuando el apóstol le responde esto, cuando el apóstol le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, el apóstol le está transmitiendo una experiencia personal. El apóstol está transmitiendo, le está diciendo que la respuesta para él es la misma respuesta que el apóstol obtuvo para su vida. Por lo tanto, cuando venga una persona a preguntarte a ti, mi hermano, a ti, mi hermana, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Cuál es tu respuesta? Tu respuesta tiene que reflejar el testimonio de vida. Tu respuesta tiene que manifestar lo que Cristo ha hecho en tu vida. Y quiero decirte algo, que no podemos entregar aquello que no tenemos. El apóstol entrega aquello que tenía, aquello que abundaba en su vida. Y lo que abundaba en su vida era la presencia de Cristo. El apóstol no le está hablando de otras soluciones que tienen que ver con los conocimientos, que Pablo los tenía, que tiene que ver con su origen, que era un buen origen, que tiene que ver con su pueblo, que era un buen pueblo. No, el apóstol se centra solamente en una respuesta. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hay gente en este tiempo que anda buscando respuesta, y anda buscando respuesta porque aquellas respuestas que ellos se proveían, que aquellos tenían, ya no las tienen. Ya todo eso cayó, ya todo eso fracasó. Y están buscando respuestas que tienen que ver con respuestas que son para el hoy y para el mañana. Y esa respuesta la tiene la iglesia, esa respuesta la tienen aquellos que creen en el Señor Jesús. Y en algún momento va a llegar alguien a golpear tu puerta. Va a llegar alguien con necesidad. Va a llegar alguien como ese carcelero, con su vida ahí apremiada, y te va a preguntar, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y la pregunta merece una respuesta. ¿Y qué respuesta es la que tú vas a dar a esa gente? La vida de ese hombre cambió. La vida de ese hombre fue transformada. Nos dice el verso 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Ahora esto ya no solamente se limitó al lugar ahí en la cárcel, al carcelero y a Pablo, sino que esto trasciende a su familia. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y esto comienza a cumplirse en este hombre, porque dice que les hablaron a todos los que estaban en casa. Y él, tomándolos aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. El evangelio, la salvación, no fue tan solamente para el carcelero, sino para todos aquellos que vivían en su casa. Es la promesa del Señor. El Señor no hace trabajos incompletos. El Señor hace transformaciones en nuestra vida
pero Él en su plan tiene también el anhelo de llegar a toda tu casa, a toda tu familia. Y es lo que sucede con este hombre. Hay una promesa del Señor y que tiene que ver con el creer. Y tiene que ver con el creer con aquel que está esperando una respuesta y con aquel que tiene que dar la respuesta. Hay uno que está esperando que le digan una palabra de esperanza. Hay uno que está esperando que le den una respuesta que venga a solucionar sus problemas. Pero aquel que tiene que dar la respuesta tiene que ser una respuesta inspirada, una respuesta que viene de la convicción propia de que hay un Jesucristo que sí provoca salvación. No puedo dar aquello que no tengo. No puedo dar como remedio aquello que no creo. El apóstol tenía la convicción, Silas tenía la convicción. Y ese hombre recibió a Jesucristo y fue salvo. No tan solamente él, sino también su casa. Iglesia, hay gente que está esperando respuesta. ¿Y qué respuesta le vamos a dar? ¿Vamos a hablar de economía con la gente? ¿Vamos a hablar de la ayuda que viene del gobierno? ¿Vamos a darle esperanza de que en 3 meses esto irá a cambiar porque en otros lugares ya está cambiando? No, la respuesta que tiene la iglesia tiene que ser de una respuesta que nace de la convicción propia del cambio que ha hecho Jesucristo en nuestras vidas. Si tú lo tienes, si a ti te sirvió, a los demás también le sirvan y los demás también tienen que tenerlo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es la respuesta que está esperando la gente y es la respuesta que nosotros tenemos que dar, porque es la respuesta que Dios está esperando que nosotros demos. Estamos viviendo tiempos difíciles, pero ¿sabe qué? Cuando hay dificultad, cuando las cosas andan mal, es cuando más nosotros tenemos que aferrarnos a aquel que nos ha entregado promesas para el hoy y para el mañana. Y ese es nuestro Dios. Ese es el mensaje que tenemos que entregarle a la gente. Esa es la respuesta que tenemos que darle a la gente. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Salvo de qué? ¿Salvo de la muerte eterna? Sí. Pero también salvo en aquello que está ocurriendo hoy. Porque Dios también puede intervenir en lo que está ocurriendo hoy. Yo me gozo en el Señor por los testimonios de la gente de nuestra congregación, que en estos tiempos de dificultad, y no estoy hablando también tan solo de esta congregación, estoy hablando con aquellos que me relaciono en otras ciudades que están siendo afectadas, con otros pastores, y cómo hay testimonio de que al pueblo de Dios no le falta. El Señor es fiel, el Señor nos guarda, el Señor nos protege, el Señor es el que provee, el Señor es el que salva. Hay promesas del Señor y que en estos tiempos de aflicción se comienzan a cumplir. Nosotros tenemos una provisión de Dios. Tenemos nosotros una bendición de Dios prometida en nuestras vidas. Y eso es para aquellos que creen en el Señor. Y ese mensaje tenemos que compartirlo con aquellos que en esta hora están faltos de esperanza. Mi amigo o mi amiga que usted está escuchando esta palabra también es para usted. ¿Dónde va a ir? ¿A quién va a acudir en este tiempo de dificultad? ¿Dónde va a buscar su respuesta? Yo quiero decirle que la respuesta tiene un nombre, y ese nombre es Jesucristo el Señor. No hay otro nombre dado a los hombres en los cuales podáis tener salvación, y ese es Jesucristo el Señor. Vamos a orar dando gracias al Señor. Padre, muchas gracias por la bendición, por el privilegio de ser tus hijos.
Gracias porque tú nos guardas, tú nos proteges. Señor, tú eres el que da toda la provisión diaria. Señor, tú eres el que abre y cierra puertas. Señor, tú eres el que direcciona a tu pueblo. Padre, muchas gracias, porque nuestra confianza no está, Señor, en lo que el hombre puede hacer, sino que nuestra confianza está en lo que tú estás haciendo. Señor, nuestro reconocimiento y nuestra gratitud son para usted. Gracias, Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Damos gracias al Señor por la palabra y les invito a seguir cantando, gozándonos en las canciones que vienen, y nos volvemos a reencontrar el próximo domingo. Y en este tiempo, que el Señor les bendiga.